la primera de esas internacionales, ¿de acuerdo? La primera AIT. ¿Qué composición tuvo? A ver, un momento que me tengo que salir de la presentación. A ver, vamos a ver un poquito qué composición tuvo, ¿vale? Qué objetivos se definieron, cómo fue el debate interno, qué problemas lastraron su evolución y por qué se acabó disolviendo, por qué se expulsó a la rama anarquista, a la organización, etcétera. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, esa primera AIT tuvo una composición ideológica y de sus miembros bastante diversa, heterogénea, ¿de acuerdo? Como pone aquí, se funda en Londres por delegados de asociaciones obreras, pero entre quienes la fundan, como hemos dicho, pues había socialistas marxistas, que son los que van a llevar el peso y el protagonismo en la dinámica de la organización. Había también miembros anarquistas, había sindicalistas, owenistas, cartistas, intelectuales de izquierda, republicanos radicales también de izquierda, una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? De ideas y de propuestas, que dentro de la organización, en el seno, y conforme se vaya creando, pues van a ir debatiendo para acordar unas pautas de acción y unos objetivos comunes a perseguir, ¿de acuerdo? La organización se crea con una estructura que la tenemos aquí, un Consejo General que está controlado por Marx y Engels, que son los principales impulsores de la organización, y quienes a través de la estructura organizativa que va a adoptar van a intentar imponer los principios del programa marxista que ya vimos, la revolución, la conquista del poder político por la clase obrera mediante la revolución proletaria, dictadura del proletariado, etcétera, toda esa línea de acción que ellos han definido en el manifiesto comunista y luego en el Capital, la terminan de concretar, van a intentar, a través de los organismos de la internacional que ellos más o menos controlan, imponer esa línea de acción. ¿De acuerdo? La organización se articula, como vemos aquí, en un Consejo General que está controlado por Marx, que es el que redacta documentos como el acta fundacional, etcétera. Dentro de esa composición heterogénea se acuerdan estos objetivos que tenemos aquí. La emancipación de la clase obrera debe ser obra de ella misma. Esto quiere decir, después de fracasar esa alianza con la burguesía para a través de esas revoluciones liberales que se han llevado a cabo en el 20, en el 30 y el 48, sobre todo en el 48, después de haber fracasado también ese intento de participación política que fue el cartismo, se dan cuenta de que dentro de los sistemas liberales no van a encontrar lugar para llevar a cabo las transformaciones que pretenden, con lo cual se acuerda que esas transformaciones deben ser fruto de la acción obrera autónoma e independiente de esas anteriores alianzas interclasistas con la burguesía. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, este punto de conquista del poder político se ha introducido desde la ideología marxista a los fundamentos de la internacional. Se acuerda que tiene que conquistar la clase obrera el poder político para llevar a cabo las transformaciones necesarias para las reivindicaciones que tiene, llevarlas a cabo, ¿de acuerdo? Y el objetivo final, la implantación del socialismo. Estos puntos que se van formando debido a esa influencia clave de Marx y Engels a través del control del Consejo General, esa plasmación de esos principios del marxismo como línea de acción, pues van a generar conflictos internos, como vamos a ver, ¿vale? La organización tiene ese Consejo General y para cada país se articulan secciones nacionales que tienen autonomía a la hora de cómo dentro de esa sección nacional la internacional se organiza en cada país. Eso va a dar lugar luego, como vamos a ver, a que van a haber países que van a adoptar los postulados y las formas de organización propuestas por el marxismo, principalmente los de la Europa noroccidental, Inglaterra, Alemania, las zonas donde la industrialización se ha profundizado más, ¿de acuerdo? Y donde a lo mejor estas formas de organización que se proponen desde el marxismo se adaptan bien a esos contextos que tienen, o mejor. Y luego esa flexibilidad a la hora de articular las secciones internacionales pues va a producir que en otros sitios, como ocurre por ejemplo en España y en la Europa mediterránea, los postulados que arraiguen más sean al contrario los de los libertarios, porque van a ser los que se adapten mejor también al contexto y a la militancia de la acción colectiva obrera anterior. En el caso de España, por ejemplo, pues con la experiencia del sexenio revolucionario, el republicanismo federal, esas formas de organización descentralizadas, etcétera,
que son las características de aquí, luego encima el peso de un campesinado enorme frente a una clase obrera que todavía es exigua por una tardía industrialización, pues en España, por ejemplo, todo eso hace que las tesis vacunistas, anarquistas sean las que mejor se adecúen al contexto del país. Y por eso, a la hora de la ruptura del 72, pues las secciones internacionales como la española, la italiana, la francesa van a ir por la vía libertaria. ¿De acuerdo? Dentro de la heterogeneidad que hemos dicho que caracteriza esta organización, en su seno se van a intentar articular o acordar reivindicaciones obreras que persigan la organización. Como acuerdo de reivindicaciones que van a perseguir acordadas en los primeros congresos, están la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la supresión del trabajo infantil, la mejora de las condiciones laborales de las mujeres, la desaparición de los ejércitos, porque esta organización va a ser internacionalista y antimilitarista, la socialización o colectivización de los medios de producción, que comparten anarquistas y marxistas, y el recurso a la huelga como el instrumento de lucha más eficaz para alcanzar los objetivos. Articulando una organización como esta a nivel internacional, con ese recurso a la huelga, se espera tener muchísima fuerza a la hora de pelear por esas reivindicaciones. Eso se acuerda, pero a la hora de cómo organizamos esa internacional, van a surgir divergencias porque los marxistas, a través del control que Marx y Engels tienen de esos organismos, como hemos dicho, sobre todo el Consejo General, van a intentar guiar la conformación de la AIT, a traerla o imponerla en los postulados del marxismo, ¿de acuerdo? Pero cuando eso lo vayan intentando hacer, pues la corriente anarquista que hay en su seno, cuya cabeza es Bakunin, visible, o principal ideólogo a destacar, pues va a chocar con esas pretensiones de la rama marxista por poner sus postulados. Tenemos aquí resumidos 4 cuestiones en las cuales chocan, 3 cuestiones, perdón. En la forma de organizarse, Marx concebió una internacional que funcionase como órgano director del movimiento obrero a nivel internacional, como desde el Consejo General tener facultad, centralizando esa organización, de imponer líneas de acción, estrategias, objetivos, para que las secciones nacionales y desde ahí hacia abajo se fueran acatando esas propuestas que salieran del Consejo General. Con lo cual, quería una AIT centralizada y controlada por el Consejo General. Frente a eso, la rama anarquista, con Bakunin a la cabeza, propone una AIT descentralizada con completa autonomía a las secciones nacionales para actuar y fijar sus líneas de acción, objetivos, etcétera, siendo el Consejo General meramente un organismo de coordinación, pero sin potestad para imponer esas cuestiones de arriba abajo. ¿De acuerdo? En esa cuestión chocan. A la hora del papel de la lucha política, como sabemos, el anarquismo proponía que el Estado debía ser destruido como condición necesaria para pasar a la sociedad futura que perseguía el anarquismo, que en las líneas generales coincide con la que querían también los marxistas. Pero en cambio, Marx, en lugar de proponer la destrucción del Estado, como sabemos, proponía la conquista del poder político y del Estado por la clase obrera y una fase transitoria de dictadura del proletariado para afianzar las transformaciones que hicieran posible el paso a esa sociedad futura. En eso chocaban. Bakunin propone una acción obrera sin participación política y orientada a la destrucción del Estado. Marx propone una acción obrera que contempla la política como vía de acceso a la sociedad futura comunista. Es más, propone como paso previo a la conformación de esa sociedad la conquista del Estado, ¿de acuerdo? Y la conquista del poder político. O sea, que ese choque es grave y es el que va a provocar luego al final la fractura entre los dos, perdón. Esas son 2 cuestiones en las que chocan principalmente. Teníamos por aquí alguna más, esperar que os lo voy a buscar. La dictadura del proletariado y la conquista del Estado rechazadas por los anarquistas, la autoridad rechazada por Bakunin y los anarquistas, bueno, eso está dentro de lo que hemos visto, la intervención política y la participación en política que Marx va a proponer
dando lugar a la fractura de la organización al final, proponiendo la creación de partidos obreros y la participación en política burguesa también es rechazada de plano por los anarquistas. Y luego aquí hay otra cuestión, el individualismo, la espontaneidad, el papel del campesinado como fuerza revolucionaria. El marxismo lo rechazaba, decía que el protagonismo de esa revolución era el proletariado, ¿de acuerdo? Que el campesinado lo consideraban como una clase conservadora que no iba a ser revolucionaria. Y en cambio, Bakunin extiende ese protagonismo en la revolución social a todos los que son oprimidos en el nuevo orden, incluyendo campesinos, ¿de acuerdo? Incluyendo todos los grupos oprimidos. Por eso, esta internacional, o sea, esta visión libertaria, perdón, de la IT va a arraigar en los lugares donde ese campesinado es masivo, donde la clase obrera es testimonial, como ocurría en nuestro país, por ejemplo, van a arraigar esos postulados vacunistas y los marxistas no. Bueno, viendo esto, más o menos ahí tenemos las líneas que fracturaron la organización, tenemos un poquito qué componentes tuvo, qué objetivos persiguió. Como hemos dicho, a nivel de militancia eso reducido, a nivel de debates y de conformación del movimiento obrero, de articulación de las reivindicaciones fundamentales, de clarificación ideológica, de todas esas cosas, fue una organización fundamental. Tenía las líneas de fractura que hemos visto y aparte hubo un acontecimiento clave que esa ruptura, esa tensión interna que ya estaba en el seno de la organización, ¿de acuerdo? Por esos choques que acabamos de comentar, lo aceleró y además pues aceleró la ruptura, ¿de acuerdo? Ese acontecimiento clave fue la Comuna de París, ¿vale? Vamos a buscar, que la tenemos aquí. La Comuna de París fue un acontecimiento que se produjo al final de la guerra franco-prusiana, ¿de acuerdo? La guerra